Mi nombre es Kate Mitre y este año me corresponde ser la representante del Grupo Semilleros de Derecho Procesal, en el cual vamos a exponer, entra en el sistema integral de justicia, reparación y no repetición. Jurisdicción especial para la paz con respecto y énfasis en el principio de la causa juzgada. Al estar ante el estudio de un conflicto extraordinario en el cual el Estado es partícipe del mismo, inmediatamente nos surge la inquietud de una solución al cese de dicho conflicto. Para ello, la doctrina internacional nos ha proporcionado una figura conceptualizada como justicia transicional, la cual procederemos a explicar brevemente. Sin embargo, resulta ser que para la aplicación de este concepto de justicia transicional es necesario tomar en cuenta una serie de parámetros previos. Estos parámetros previos consisten en estar en presencia de una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y que esta violación sistemática y generalizada de los derechos humanos sobre las víctimas se dé dentro de un contexto político armado interno. Decimos que es sistemática porque las actuaciones efectuadas se engranan en tipificaciones delictuales y generalizadas porque se va a atentar impersonalmente y de forma general contra toda una población. En los años 80, The International Center for Transitional Justice esbozó un concepto de justicia transicional que actualmente es el más aceptado por la comunidad internacional y lo considera como aquella respuesta a esa violación sistemática generalizada de los derechos humanos que busca el reconocimiento de las víctimas y la promoción de esa justicia adaptada a las situaciones de aquellas sociedades que están en un periodo de transición de un conflicto armado a una democracia o la restauración de su democracia perdida. Entonces, entendido aquello, consideramos sumamente trascendental como grupo que para la aplicación de este tipo de justicia especial necesitamos tomar en cuenta una serie de principios previos que consisten en el principio de derecho a la justicia, principio de derecho a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición. Estos principios, a su vez, constituyen los cimientos para canalizar mecanismos que van a buscar la materialización de los objetivos propuestos por los principios. Brevemente se los menciono. Mecanismo de justicia por medio de los juicios, está el mecanismo de comisión de la verdad, y mecanismo de amnistía y mecanismo de reparación. Planteado este esquema de situación, nos damos cuenta que es la realidad colombiana a la cual nos estamos refiriendo en sus más de 60 años de conflicto interno armado, lo cual justifica que desde 1982, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur, se vengan especulando pero muy molecularmente posibles situaciones o posibles soluciones a la situación del conflicto armado. Sin embargo, como bien sabemos, no es hasta 2016, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el que se concretiza finalmente el acuerdo final para la paz. Este acuerdo nosotros le hemos encontrado una naturaleza tripartita y lo vamos a explicar por qué. En primer lugar, es de carácter político, toda vez que el Estado colombiano es el responsable de insertar el acuerdo especial dentro de su agenda pública para el cumplimiento y la ejecución del mismo. Es por otro lado jurídica, porque el mismo acuerdo posee conceptos jurídicos orientados a reconocer los derechos de los actores del conflicto de forma directa o indirecta, y a la vez contiene normas procedimentales que va dirigido al reconocimiento de esa aplicación de justicia especial, que tiene como norte la paz, por supuesto. Y el tercer concepto, o la tercera naturaleza que nosotros les hemos otorgado, es la naturaleza constitucional. ¿Por qué razón? Porque también tenemos conocido que se implementó un plebiscito especial para la aplicación de esta paz en el 2016, y el acto legislativo número 1 de 2016 precisamente es aquello que lo formaliza, de tal forma que constituye o reúne los requisitos para que nosotros le otorguemos esa naturaleza constitucional. La necesidad de este acuerdo se basa en una falta de concordancia que había entre las partes pactantes, es decir, entre el Estado y las FARC, con respecto a qué tanto nivel de coercibilidad tenía que aplicarse con respecto a sus obligaciones recíprocas, de manera tal que se encontró que
por medio de por medio de la aplicación del acuerdo especial o del acuerdo final para la paz de naturaleza tripartita, se iba a lograr implementar esa solución viable que inspiraría seguridad jurídica que el país necesitaba para finalmente llegar a un consenso. El acuerdo es legítimo toda vez que el artículo 4 del acto número 1 del 2016 dispone que con el fin de ofrecer garantías constitucionales al cumplimiento del acuerdo, una vez firmado, ingresará inmediatamente y de forma estricta al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta el momento de su implementación. El acuerdo, por otro lado, tiene viabilidad toda vez que fue refrendado por el Congreso colombiano en virtud de la Ley 5 de 1992. Y aparte de ello, la Corte Constitucional, sobre los resultados del plebiscito, que como bien conocemos también fueron negativos, lo ha considerado inclusive de un carácter superior. Superior porque por encima de las decisiones democráticas, la Corte Constitucional ha decidido que la paz, al ser derecho humano, no puede estar sujeta a estas decisiones populares, de tal manera que trasciende mucho más allá de ese mero acto protocolar de plebiscito. El punto 5 del Acuerdo Final para la Paz es de suma importancia para nosotros porque de allí se centra el núcleo central de nuestra investigación, que consiste en el acuerdo para el reconocimiento de las víctimas, mejor titulado como Sistema Integral, como bien lo dijimos en un principio, Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición. El mismo se rige naturalmente bajo una serie de principios: reconocimiento de la víctima como ciudadanos, verdad plena sobre lo ocurrido, reconocimiento de responsabilidad por parte de todos los que participaron, directa o indirectamente en el conflicto, y satisfacción de los derechos de las víctimas, de la verdad, justicia, reparación y la no repetición. Para el cumplimiento de este sistema integral de justicia se ha llamado una jurisdicción especial para la paz, que constituye el componente de justicia, es el órgano entonces encargado de aplicar todos los conceptos que nosotros anteriormente hemos mencionado para esta debida aplicación. Entonces, al hablar de jurisdicción, inmediatamente tenemos que entender que la misma posee competencia, porque recordemos que, en palabras de nuestro maestro Couture, la competencia se conceptualiza como aquella función que tiene el Estado para administrar y ejecutar justicia en situaciones determinadas, de tal forma que al hablar de una justicia especial para la paz, la misma va a tener competencia que se canaliza de la siguiente forma: una competencia personal, una competencia material, una competencia temporal y territorial. La personal nos referimos a ella porque recae sobre los actores del conflicto, que directa o indirectamente participaron en el mismo, y los agentes del Estado, que son los vinculados. Y la competencia material, por otro lado, responde a la naturaleza extraordinaria del conflicto, por cuando se entiende que la misma está inclinada a casos determinados que ocurren dentro o que son producto de ese conflicto extraordinario. Por lo tanto, no tiene insertación sobre los casos comunes que ocurren en el transcurrir de la vida nacional y que tienen su tipificación en las normas nacionales y por ende son atendidas en la jurisdicción ordinaria. Es decir, cada jurisdicción atiende el caso que le corresponde, y la Jurisdicción Especial para la Paz precisamente, como bien lo mencionamos, atiende esos casos que se derivan dentro del conflicto armado, que es de carácter provisional y al cual se le busca una solución. Competencia territorial, es muy importante señalar esto, porque la Jurisdicción Especial para la Paz conoce los delitos cometidos anteriormente a la entrada en vigor del acuerdo final y tendrá un plazo mínimo de 10 años y máximo de 20. Es decir, estamos hablando de un efecto retroactivo de esta justicia, de la aplicación de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Temporal, territorial, porque aplica solo a la jurisdicción colombiana. Y aquí me gustaría hacer énfasis, porque quizás nos podamos preguntar por qué razón, si en otros países se ha visto reflejado consecuencias negativas en segunda escala, producto del desarrollo de este tipo de conflictos dentro de la jurisdicción colombiana, ¿por qué no aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz a esos países que también fueron afectados?
resulta ser que existe algo conocido como respeto a la soberanía jurisdiccional de los estados, que está contemplado en los tratados internacionales y la Convención de Ginebra de 1969. Por tal razón, por tal motivo, entonces entendemos que por más beneficioso superficialmente que nos parezca la aplicación de esta Jurisdicción Especial para la Paz, es importante saber que no puede ser posible por el respeto a la soberanía de la jurisdicción de los otros estados. Este órgano de Jurisdicción Especial para la Paz está compuesto por 5 salas, de las cuales no vamos a entrar en detalle por motivos de tiempo, pero me gustaría enfatizar en el tema central o en el punto final de esta investigación, que es la toma de consideración del principio de cosa juzgada. De repente nos podemos imaginar que con lo anteriormente mencionado, el principio de cosa juzgada pareciese ser una violación o pareciese que la Jurisdicción Especial de la Paz toma el principio de cosa juzgada de forma arbitraria y para violarla. Realmente no es así, porque se trata de una condición especial, en la cual la misma tiene como finalidad o está orientada al reconocimiento de derechos humanos de las víctimas dentro de un proceso extraordinario y la reparación integral de estos derechos, la restabilización de la democracia dentro del conflicto, de tal manera que nosotros concluimos que no se trata de una violación al principio de la cosa juzgada, sino que al tratarse de la misma situación extraordinaria de la que venimos hablando, no cabe este tipo de conceptualización. Creo que se me terminó el tiempo, profesor. Gracias.